entrar a la clase, pues para que todas sus dudas se vayan aclarando. Ahorita hay muy poquitos participantes, ¿saben por qué? ¿Sí recibieron la invitación? Tengo entendido que solo hay 22. Creo que están esperando a que sean las 5 en punto. Ok, muy bien. El tema de hoy ya deben de tener conocimiento de la mayoría de lo que vamos a hablar. Conjuga un poquito del área de anatomía, de neuroanatomía y de lo práctico de la aplicación de la teoría en la práctica del paciente. Entonces, pues yo creo que les va a ser muy útil y se les va a ser muy interesante. Vamos a esperar a que se conecten la mayoría para empezar. Bueno, y hoy vamos a ver la neurofisiología de la sensibilidad cutánea superficial, profunda y visceral. Este tema no se podría entender si no analizamos las funciones de la médula espinal. Este es un dibujo de un corte de la médula en el cual podemos ver la columna posterior. Tenemos del lado derecho, del lado izquierdo, las astas posteriores, la columna lateral de cada lado, las astas anteriores y la columna anterior. Entonces me gustaría hacer como la pregunta abierta para ver quién quiere participar y me pueda decir básicamente la función, si conoces la función de alguna de estas columnas y así adentrarnos un poquito más en el tema. A ver, alguien que quiera participar. La de la posterior. Muy bien. A ver, dime de la posterior, ¿qué leíste? Bueno, está formada por los fascículos de Gall y Burdach, o también se llaman grácil y cuneiforme. Y estos llevan la propiocepción consciente, que sería la vibración, el tacto fino, la presión. Muy bien, con esas palabras así de sencillo, de eso trata la función de la columna posterior. Y sí, efectivamente, se conoce que esa columna posterior está formada a su vez por otras dos subdivisiones. Déjame, pongo esa diapositiva. El fascículo grácil y el cuneiforme. El grácil es más medial y el cuneiforme lateral. Y aquí vendría otra pregunta, ¿verdad? Ya que estamos hablando de la columna posterior, ¿alguien sabe cuáles son las raíces nerviosas que trae cada uno de información? ¿Cuáles son, dónde provienen las de las raíces cervicales? ¿Cuál es la de las raíces lumbares? ¿Alguien más que quiera participar?
La cervical y lumbar está en el de Gracil y la torácica está en el cuneiforme. Sí, faltó ahí otra más, la de los lumbares. Son cervicales, torácicas. ¿Cuáles dices que son las que tienen las cervicales? Cervical y lumbar es en el de Gracil. Y torácica. Sí, torácica y cervical también, ¿no? Creo es la de... Ok. La fascículo grácil trae las de las extremidades inferiores de T6 para abajo y las cuneiformes cervicales hasta T6, ¿ok? Bueno, otra pregunta. Los haces, hay haces descendentes y haces ascendentes en la médula espinal. ¿Alguien sabe las funciones de los haces descendentes? Son motores. Sí, muy bien. Son motores. ¿Y los haces ascendentes, los que están acá de color azul? De sensibilidad. Sensitivos. Muy bien, sensitivos. Entonces, ¿de cuáles creen que vamos a hablar el día de hoy? Ascendentes. Sensitivos. Así es, muy bien, de los ascendentes. ¿Ok? Yo creo que ya en otra clase vieron las funciones de los haces descendentes y si no, pues van a estar por verla, pero hoy nos vamos a enfocar a eso. ¿Ok? Entonces, en la imagen anterior estaban dibujados de color azul las vías somatosensoriales y tenemos que para su estudio se dividen en 6 vías. La vía del tacto simple, se llama táctil, se encuentra en el tracto espinotalámico anterior. La segunda vía de la sensibilidad termoalgésica, también correspondiente a la termorrecepción y a la nocicepción, está dada por el tracto espinotalámico lateral. Y estos dos juntos, el espinotalámico anterior y el lateral, forman el sistema anterolateral. También así es conocido. La tercera vía es del tracto epicrítico, también llamado táctil discriminativa, y de la sensibilidad profunda consciente, también llamada propiocepción. Y en estos es donde se lleva la información a través del fascículo grácil o también anteriormente llamado de Gol, como decía su compañera, y del fascículo cuneiforme y también antes llamado Burdach. Estos comprenden el sistema de la columna posterior, del que hace unos momentos estábamos hablando. La cuarta vía somatosensorial es la vía de la sensibilidad profunda o inconsciente, y esta viaja a través del tracto espinocerebeloso anterior cruzado. La quinta vía de somatosensorial son las vías de sensibilidad profunda inconsciente, que activa los músculos y las articulaciones, y esta viaja en el tracto espinocerebeloso posterior directo. El anterior es cruzado y este es directo. Y la sexta vía somatosensorial es la vía de la sensibilidad trigeminal. Y bueno, ella está viaja en los tractos trigeminales. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Y en esta imagen nos muestran todos estos tractos de los que acabamos de mencionar. Vamos a empezar con el tracto posterior, la columna posterior, también llamada columna dorsal. Y entre paréntesis le puse ipsilateral. ¿Alguien sabrá por qué? ¿Por qué está llamada su función ipsilateral? ¿Qué tendrá que ver con la sensibilidad del cuerpo? No se van a cruzar, pues, o sea, como que van así directos. Así es.
La sensibilidad que viaja a través de la raíz del nervio va a llegar a esta parte de la columna dorsal y va a mandar unas vías ascendentes de manera ipsilateral, es decir, lo que te sucede del lado derecho de tu cuerpo se va a subir a través del lado derecho de la columna dorsal y lo que sucede en tu cuerpo del lado izquierdo va a subir por la columna dorsal del lado izquierdo de la médula. Y se encarga básicamente de 3 funciones principales: la vibración, la posición o propiocepción consciente y la discriminación de 2 puntos, también llamada sensibilidad epicrítica. Entonces, poniendo ejemplos muy sencillos de qué es ese tipo de sensibilidad. La epicrítica sería, por ejemplo, que cuando tú tomas una moneda en tus manos, puedes darte cuenta si es una moneda de 10 pesos o de 5 pesos, a lo mejor por la textura del grabado o a lo mejor por el tamaño de esta, pero esas texturas chiquitas, finas, por así decirlo, que estás percibiendo por tu mano, pues eso lo llamamos la sensibilidad epicrítica. Luego viene la vibración. Un ejemplo de vibración sería, por ejemplo, cuando tienes tu celular en una bolsa de tu pantalón y que te das cuenta de que está vibrando el celular, ¿no? Entonces, viaja esa sensibilidad a través de la columna posterior de tu médula espinal de manera ascendente hasta llegar a la corteza motora que te hace mover tu mano, tu pie, para agarrar tu celular. Luego viene la percepción de la posición de las partes del cuerpo o propiocepción profunda consciente. ¿Y a qué se refiere con esto? Básicamente, si por ejemplo a mí me han cerrado los ojos, me toman de la mano, me levantan un brazo, puedo decir con seguridad cuál es el brazo que me están levantando y en qué posición está, aunque tenga mis ojos cerrados. Lo siguiente que les puse aquí son niveles inferiores y niveles superiores. ¿A qué se refiere con niveles inferiores? Pues que los niveles inferiores estamos hablando por debajo de T6, T12, lumbares, viajan a través del fascículo grácil o los fascículos mediales de la columna posterior. Y los niveles superiores de la columna cervical y hasta torácica T6 viajan en el fascículo cuneiforme de manera lateral. ¿Qué va a pasar si alguien se lesiona el cordón posterior o la columna posterior? Pues no va a precisar el sitio del estímulo táctil, o puede ser que lo identifique como doble estímulo, no sé, o sea, como que no sepa decirte de manera precisa dónde es. No se puede precisar la posición en la que están las partes del cuerpo sin verlas, ¿ok? Esa es una manera de valorarlo. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Muy bien, entonces avancemos. Les puse esta definición de la sensibilidad epicrítica, por si no quedó como claro el ejemplo. Es una sensibilidad, es una sensación cutánea más fina y selectiva que permite también diferenciar grados pequeños de calor y discriminación de la sensibilidad táctil, como diferenciar la distancia entre 2 puntos o 2 toques ligeros y diferenciar distintos objetos que provocan la sensación, tales por ejemplo como la punta de un alfiler o de un algodón o de un papel. Entonces les puse este dibujo en el cual pues de manera más gráfica ven cómo es que se da todo el trayecto desde que ocurre a través del nervio espinal. Por ejemplo, si ocurre a nivel de mi mano, ¿verdad? Y toco algo
o estoy tocando una moneda, por así decirlo, o llega un estímulo más doloroso, algún piquete de una abeja o algo así, ¿cómo es que viaja esa sensibilidad hasta la corteza? Pues bueno, viaja a través de un nervio espinal, de ahí llega a su raíz, a la raíz posterior del nervio espinal y llega al ganglio espinal. Posteriormente, de ahí llega a la parte de la columna dorsal. De la columna dorsal viaja el trayecto de manera ascendente, de manera ipsilateral, sin decusarse hasta el bulbo. Es en el bulbo donde envía sus haces de manera contralateral hacia el heminisco medial y de ahí sigue subiendo hacia la protuberancia, el mesencéfalo, por el heminisco medial hasta el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Aquí manda sus haces hasta la circunvolución poscentral. ¿Alguien recuerda qué es eso de circunvolución poscentral? 1, 2 y 3. Pues sí se puede dividir en áreas. Básicamente es de lo que hablan mucho los doctores de homúnculo, de Penfield, no sé si se acuerdan de eso. El giro poscentral, mire, les voy a mandar esta imagen. Ajá. Esto que está señalando es la circunvolución poscentral, que de inferior a superior tenemos que en el extremo estaría como dando la sensibilidad, por ejemplo, aquí de la cara, acá de la extremidad superior y todavía más hacia superior está el tronco y la extremidad inferior. Y bueno, y si siguiéramos el dibujo para acá, pues acá es donde ascienden los tractos de la sensibilidad, a través del heminisco medial y después manda todas esas trayectos de sensitivos. Miren, esta otra imagen demuestra como de manera más gráfica cómo se distribuyen las raíces nerviosas. Permítame un segundito, voy por agua. Muy bien, entonces, si se fijan, de medial a lateral, el fascículo grácil trae las raíces de nivel sacro, luego lumbares, y el fascículo cuneiforme trae las raíces torácicas y las cervicales. Y siguiendo a hablar de los haces espinotalámicos más adelante, y esos también se tienen su subdivisión de los trayectos de las raíces nerviosas. En esta imagen se observa cómo podríamos decir de su manera, del lado externo a la cara más interna, o de afuera hacia adentro, están las raíces sacras, luego lumbares, torácicas y cervicales. Ok, nos vamos a regresar. Entonces, esta es como a manera de resumen la explicación del trayecto del cordón posterior. Viaja el estímulo sensitivo doloroso a través de la raíz posterior ipsilateral, suben sin decusarse hasta el bulbo, llegan a través de los núcleos, ya sea grácil, los segmentos sacros hasta T2, y luego del núcleo cuneatus, que viene de los segmentos cervicales hasta T6, y posteriormente se da la decusación sensitiva.
formando así los leminiscos mediales, los cuales llegan hasta el núcleo ventral posterolateral en el tálamo, llegan al brazo posterior de la cápsula interna y posteriormente hasta el giro poscentral de la corteza. Bueno, siguiendo con los tractos, vamos a continuar con el tracto espinotalámico lateral. Las funciones de este tracto son básicamente la del dolor, la de sensibilidad y la térmica. Entonces, básicamente el trayecto es muy parecido al anterior, a diferencia de que aquí llega el estíbulo doloroso a la asta posterior, se decusa a la columna lateral anterior, sube ipsilateral por todo el leminisco, el lateral, luego pasa al medial y de ahí llega al núcleo ventroposterolateral del tálamo, llegando hasta la circunvolución postcentral. Entonces tenemos que las vías espinotalámicas laterales van a viajar, como dice su nombre, por las columnas laterales, por el tracto de la columna lateral hacia el leminisco espinal y luego el medial, llegando hasta el mismo objetivo de la circunvolución postcentral. Y su función es debido a la sensibilidad protopática. Esta permite apreciar sensaciones cutáneas groseras como el dolor y los cambios extremos de temperatura. Sí, lo frío, lo caliente. ¿Ok? Entonces, esta es otra imagen, un poco esquematizada de otra forma, donde viene, por ejemplo, el trayecto de, supongamos que pasa un estímulo doloroso en el pie, llega o que metes el pie en el agua caliente o fría, pues viaja a través de un nervio sensitivo, que se genera la decusación. Por ejemplo, si el estímulo del pie fue del lado izquierdo, se decusa en la misma médula y de ahí asciende ipsilateral hasta el tálamo, ¿ok? Vamos a ver otra imagen que me parece como un poquito más gráfica. Bueno, pues era esta misma. Parece que esta está más bonita de explicar y se entiende perfectamente dónde se hace, cómo se pasa la información de un lado de la médula a la otra. Hablando de sensibilidad visceral, este tipo de sensibilidad es generalmente pues dolorosa. Órganos como el testículo, la mama, la tráquea, el glóbulo ocular, cuya compresión despierta dolor. Incluye otras sensaciones como plenitud del estómago, cuando uno se siente muy lleno, que induce al rechazo o la apetencia a los alimentos. O también la sensación de replexión vesical, que induce a la micción. Entonces, puse esta otra imagen de el tracto llamado espinocerebeloso, que se encarga de la vía de la sensibilidad profunda inconsciente. Cambia este trayecto. A ver, alguien que haya leído de este tracto que pueda como describirnos esta imagen.
Vamos a preguntarle a alguien más, a ver. ¿A Jesús Orozco? Sí, doctora, pues se supone que la sensibilidad que llega a los tractos espinocerebelosos vienen de los usos musculares porque es pues la sensibilidad de las articulaciones y de los músculos principalmente y pues viajan pues tanto hay uno anterior y uno posterior y ahí y pues ambos como que llevan la propiocepción inconsciente de los músculos y las articulaciones. Sí, está bien tu explicación, nada más que quisiera que te basaras un poco en la lámina que está ahorita en la presentación para que expliques el trayecto de lo que leíste. ¿Lo puedes explicar o le preguntamos a alguien más? Pues se supone que, o sea, bueno, viajan desde la médula hasta los pedúnculos cerebelosos que se ubican en el mesencéfalo y pues viajan, viajan, según yo, viajan ipsilateralmente y después, creo que estos no se decusan, si mal no recuerdo. Y pues, sí sería eso, doctora. A ver, ¿alguien más que quiera explicarnos esta diapositiva? Sí, yo le explico. A ver. Bueno, está bien mi compañero, solamente que no viajan ipsilateral, más bien se decusan 2 veces y eso hace que se vuelvan ipsilaterales. Y bueno, el tracto, pues la sensibilidad llega por el ganglio espinal de la raíz dorsal de la médula espinal, ahí, donde estás señalando, y pasa a la lámina de Retsett y luego ya pues le da como una vuelta ya al conducto ependimario, como vemos en la imagen, y asciende del lado contrario, o sea, ahí se decusó por primera vez. Y ya pues pasa por el bulbo raquídeo, la protuberancia, y en ese punto se vuelve a decusar hacia el mesencéfalo, y por eso es ipsilateral, porque se decusó 2 veces. Así es. Muy bien. A los que no lo leyeron, por favor, léanlo para que puedan diferenciar lo que caracteriza cada vía de la sensibilidad, cómo es su trayecto, para que si se lo preguntan en el examen, lo sepan contestar, cuál es la diferencia entre cada trayecto de estas vías de la sensibilidad, porque eso es lo que debieron de haber estudiado para esta clase. Muy bien, entonces, en cuanto a lo de la exploración de la sensibilidad de todo esto, ya hubo otra clase en la que se abordó eso, cómo se llevaba la exploración en el paciente. Y si llegan a tener más dudas respecto a lo de la vía de la sensibilización, la neurofisiología y esto que estamos hablando del trayecto neuroanatómico, pues si quieren les revisamos las preguntas en la siguiente clase. Vamos a ver. Les tengo un video nada más que por cuestiones no se pudo agregar aquí a la diapositiva. Lo voy a subir a la página donde están a la plataforma de la universidad para que lo revisen. A mí me parece un video muy completo y muy fácil como lo explica el estudiante de medicina, me parece que es. Entonces, por que lo revisen al ratito, ahorita se lo subo. ¿Alguna duda hasta ahorita? Muy bien, entonces paso ahorita inmediatamente a subirlo para que de una vez que estén que acabamos de ver el tema, pues todavía le den una buena repasadita con este video. ¿Sale, chicos?
Sí, doctora. Muy bien, pues cuídense y nos vemos pronto para la siguiente clase. Hasta luego. Gracias. Gracias. doctora. Gracias. Doctora. Gracias, doctora.